Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Cuentan que Policarpa llegó de Guaduas y que en su frente se dibujaba la patria. Creció entre los oficios y las letras, el amor, la justicia, sus banderas. Soñó la Colombia nueva que aún espera, la que sueñan una niña y un canto, la que no muere de hambre en la cosecha, la que no se traiciona por monedas de ambición. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a toda nuestra querida audiencia. Hoy, 13 de noviembre, en el programa número 576 de Voz Educadora, la voz de los sin voz. Bueno, y recordando a la pasionaria Dolores Ibárruri, quien luchó por las libertades políticas, conocida por su lema "No pasarán" durante la guerra. Una defensora de los derechos de la mujer. Bueno, igualmente le hacemos tributo en estos días a Policarpa Salabarrieta, encarnando a la mujer valiente, inteligente y activista en el periodo de la independencia. De allí la conmemoración del Día de la Mujer Colombiana, el 14 de noviembre, en homenaje a la Pola, quien luchó apoyando la causa independentista en la nación. Miren, allá va la Pola. Ese mismo día también recordamos a Flora Tristán, escritora y pensadora socialista, defensora de los derechos de los obreros. Y este próximo martes 15 de noviembre, el pueblo colombiano y las fuerzas progresistas y alternativas saldrán a la calle para manifestar el respaldo al gobierno nacional y su propuesta de cambio durante sus primeros 100 días, en los que se ha logrado materializar proyectos y reformas muy importantes, en los que se destacan la política por una paz total, la defensa del medio ambiente, la reforma tributaria, los equipos de medicina preventiva y familiar, la defensa de la vida, el cambio es con las mujeres, economía para la vida, garantía de los derechos, los diálogos regionales vinculantes para formular el Plan Nacional de Desarrollo, entre muchas otras medidas que ya se vienen incorporando a la política social, económica y laboral en el país. Así que nuestra cita es a manifestar el respaldo a la Administración Nacional del Pacto Histórico con Petro y Francia a la cabeza, que en tan corto tiempo ya han logrado hacer transformaciones importantes a pesar de la mentirosa e irracional campaña de desprestigio por parte de la oligarquía, la ultraderecha y la clase corrupta nacional que han gobernado por 200 años este territorio. Así que, conmemorando el Día de la Mujer Colombiana, defendiendo los vientos de cambio del gobierno del Pacto Histórico, celebrando los 40 años del movimiento pedagógico, iniciamos este programa con la compañía de la canción Policarpa, con letra y música de Marta Elena Hoyos. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Pisa firme, mira lejos, por timbre de la contienda, intrépida, solidaria, clavel de la resistencia. Por su pueblo dio la vida, en la flor de su belleza, que no muere tu conciencia, Policarpa Salabarrieta. Miren, allá va la Pola, envuelta en su pañolón. Bueno, y rápidamente en Voz Educadora tenemos el informe distrital con el compañero Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE.
con la mejor información y con la agenda de actividades para desarrollarse en estos días. Bienvenido y buenos días, Alexander. Muy buenos días, un saludo fraterno a la mesa de trabajo, a todo el magisterio que sigue en resistencia desde las comunidades educativas y en reconocimiento a la multitudinaria manifestación del magisterio en el paro de 24 horas el pasado 3 de noviembre. Seguiremos en la defensa de la educación pública estatal y del magisterio. Un saludo a toda la mesa de trabajo, a Carlos, Magda, a Emiro. Hoy iniciamos con el reconocimiento a los 40 años del movimiento pedagógico que se cimienta en 3 ejes. El primero, un proceso de estudio, investigación y respuestas por parte del magisterio colombiano alrededor de la educación y su permanente lucha social. Como respuesta, en un segundo elemento, a la resistencia del magisterio ante la imposición de políticas estatales que buscaban racionalizar y mejorar la calidad de la educación, entre comillas, pero con el fin de ejercer control político e ideológico, además de comercializar el derecho a la educación. Un tercer elemento, se plantea una profunda reflexión sobre la labor, la importancia y la autonomía del docente y la reivindicación de sus condiciones laborales. En sus 40 años, el movimiento pedagógico tiene como centro la pedagogía, la formación y el saber como resistencia política. ¡Viva el maestro en resistencia! ¡Viva el maestro que lucha y piensa! Este 16 y 17 conmemoraremos el movimiento pedagógico, porque vive y lucha dentro de cada maestro a nivel nacional. Desde la Junta Directiva de la ADE se continúa impulsando las acciones para exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados en el 2020 entre la ADE y la Secretaría. Por eso iniciamos el debate al interior de la organización para dar continuidad o no de estos acuerdos. En esta misma línea de organización seguimos con las siguientes tareas. El 15 de noviembre nos movilizaremos por los 100 días del gobierno alternativo. Nos encontramos en el Parque Nacional a las 10 de la mañana para movilizarnos de manera activa, plural y consecuente. El 16 y 17 de noviembre tendremos la conmemoración de los 40 años del movimiento pedagógico. El 18 de noviembre se desarrollará la Asamblea de Delegados para debatir y aprobar la continuidad de los acuerdos ADE Secretaría y la activación de las comisiones de trabajo. Los días 21, 24, 25 y 28 de noviembre se desarrollarán los comités para hacer balance y proyección de la organización y despedida de fin de año. El 25 de noviembre nos volveremos a encontrar en las calles y participaremos activamente de la movilización del Día de la No Violencia contra la Mujer. Importante que participes, compañero y compañera. El 29 y 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de este año, se desarrollará la Asamblea Federal de FECODE, donde se trazará la línea de la lucha de los próximos años. Por último, rechazamos la situación de cierre de cursos, docentes sin asignación académica, barreras de acceso para la matrícula 2023, cambio de perfiles para terminar contratos con los docentes por parte de la Secretaría de Educación. Por eso le exigimos a esta Secretaría respeto por los derechos laborales y estabilidad de las condiciones de la comunidad educativa. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo, presente. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a los gerentes de las DILES, quienes presionan a rectores para imponer la jornada única sin condiciones, cerrar cursos y entregar docentes. No hay cuña que apriete más que la del mismo palo.
Los rectores los eligieron y los gerentes los presionan. Pullas, pullas, pullas. Pullas, muchas pullas al expresidente Duque, ya que en su gobierno se intensificó la corrupción al interior del sector salud. Cerca de 72.000 millones pagó el Estado por tratamientos y medicamentos a personas muertas. ¿Qué tal? Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas a la oposición al gobierno actual, pues la lidera un negro que se hizo pasar por indio y piensa como un blanco esclavista. Eso debe ser lo que llaman multiétnico. Cortesía de Tola y Maruja. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas a esta sociedad machista y patriarcal donde se cosifica y menosprecia lo femenino, donde se indignan más por unos vidrios rotos que por el cuerpo violado de una mujer. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas, recontra pullas al cultivo desmedido de la papa, que está ocupando el territorio de los frailejones, acabando con la montaña y disminuyendo las fuentes de agua. Pullas, pullas, pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas a los medios de desinformación que se lanzan con toda su furia y poder contra nuestro presidente. Ah, pues claro, se está destapando la peor corrupción. Y ellos, tape que tape. Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! Viva. Vivas, muchos vivas a la convocatoria del pueblo colombiano a movilizarse el próximo 15 de noviembre para defender y apoyar al gobierno del cambio, al gobierno de la vida, al gobierno del pacto histórico. Nos vemos en la calle. ¡Vivas! Viva. Y vivas, muchos vivas, recontra vivas, a la intervención del presidente de la República en la COP27, quien pidió la protección y la conservación de la Amazonía como compromiso de los países amazónicos por albergar la mayor parte de la biodiversidad del mundo. Tenemos presidente. ¡Vivas! Viva. Y vivas, muchos vivas al gobierno Petro, que determinó que el ICETEX dejará de cobrar intereses a sus deudores y los nuevos usuarios solo asumirán el IPC. Viva el gobierno del cambio. ¡Vivas! Viva. Y vivas, muchos vivas al gobierno del pacto histórico, que en sus primeros 100 días ha hecho más que los anteriores gobiernos en toda su historia. 100 días de gobierno, 100 acciones administrativas y políticas para vivir sabroso. ¡Vivas! Viva. Y vivas, muchos vivas a la anexión de la empresa Drogas La Rebaja al Ministerio de Salud. Habrá producción de medicamentos más baratos a cargo del Estado. ¡Vivas! Viva. Y vivas, muchos vivas a los 105 años de la Revolución Rusa de Octubre, a las insurrecciones que llevaron a la abdicación del zar, la caída del gobierno provisional y la toma de poder por parte de los bolcheviques encabezados por Lenin. Intrépida, solidaria, clavel de la resistencia. Por su pueblo dio la vida en la flor de su belleza. Que no muere tu conciencia, Policarpa Sarabarrieta. Bueno, y en nuestro programa número 575 tenemos el informe nacional con la compañera María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE, con la mejor información y orientaciones para el magisterio colombiano. Buenos días, María Eugenia. Queremos empezar un saludo muy fuerte, muy cálido, desde la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE, en nuestra representación ante el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones, en un momento determinante para el pueblo colombiano y para el magisterio colombiano, cuando nos proponemos materializar la escuela como territorio de paz. Eso significa salir a las calles el próximo 15 de noviembre a respaldar el gobierno del cambio. Se hace necesario entonces que el magisterio colombiano, tal como se movilizó para conseguir los votos por el gobierno del cambio, hoy salga a respaldar a las calles ese cambio. Es necesario porque dentro de ese proceso FECODE adelantó con el gobierno nacional Pacto por la Educación Pública Estatal, que se cumplan los acuerdos que los gobiernos anteriores no cumplieron,
que Iván Duque dejó cumplido apenas en el 7%, y que en términos estructurales se adelante la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones, que significa la financiación de la educación pública estatal para el cierre de 6 brechas, y dentro de esas 6 brechas, la brecha digital. El segundo momento es por fin la aprobación del Estatuto Docente para el Magisterio Colombiano, la retoma de la Comisión Tripartita, a la posibilidad que tenemos con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, para por fin aprobar el Estatuto del Trabajo. Y 3, ordenar el Fondo Nacional de Prestaciones, un modelo de salud que tenemos que defender en una prórroga estrecha en términos de tiempos y absolutamente condicionada, donde se le puede arrancar de la cápita a los operadores el 8% de la UPCM. Es decir, que hoy estamos señalando que es necesario un contrato superior al contrato actual y que la salud del magisterio sea digna como derecho fundamental, homologado a la propuesta programática de salud de nuestro gobierno de Gustavo Petro. Y lo otro, pues, es que son los acuerdos que día a día se pueden alcanzar. El curso de 8.000 maestros y maestras que desde la tercera cohorte, y de igual manera que se ubiquen los recursos de este año para que el año entrante se desentrabe por fin el ascenso y reubicación del magisterio colombiano y que estemos adelantando absolutamente un ascenso sobre la base de los 3 criterios. Así entonces, todo se mueve. Y si se mueve, significa entonces que el magisterio colombiano tiene la palabra. Y con conciencia de clase, tenemos que ir por el poder local el próximo año y tenemos que construir poder popular. Nos disponemos a reunir todos los actores de gobierno, órganos de control, para que desde el Ministerio de Educación y FOMAC se emanen directrices políticas que protejan el clima y el ambiente laboral del magisterio colombiano. No más acoso laboral, no más acoso digital, no más desmantelamiento de las plantas de personal y que haya un ejercicio pedagógico tranquilo para que el magisterio pueda tener la dignificación de la labor docente. Así es pues, que les enviamos un abrazo muy fuerte, seguimos en la tarea, nos vemos en los 40 años del movimiento pedagógico el 16 y 17 de noviembre, nos vemos en la Asamblea Federal 29 y 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, nos vemos en el Congreso Pedagógico el año próximo y presentaremos nuestro pliego de peticiones al Gobierno del Cambio en el mes de febrero. Así entonces estaremos eligiendo un comité ejecutivo nuevo el próximo año. Por lo tanto, estamos llamando a la unidad, a la solidaridad y a la lucha, porque Colombia tiene que ser por fin la potencia mundial de la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que la dignidad se haga costumbre. Venga ese abrazo, vamos por una política de igualdad en FECODE y vamos por fin por la ley de cuotas. Abrazo a todas y todos para fortalecer nuestra conciencia de clase. Intrépida, solidaria, clavel de la resistencia, por su pueblo dio la vida en la flor de su belleza, que no muere tu conciencia, Policarpa Sarabarrieta. Hola, un saludo para vos, educadora, la voz de los sin voz. Les habla Heidi Sánchez Barreto, concejala de Bogotá por la coalición Colombia Humana Unión Patriótica en representación de la Unión Patriótica. Les envío un fraterno saludo a todas y todos los maestros de la ciudad de Bogotá y pues a quienes escuchan este programa radial. Bueno, pues digamos que este sábado pues tuvimos los diálogos vinculantes de la ciudad de Bogotá, un espacio bastante importante para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, entendiendo como la democracia más amplia en poder hacer partícipes a todas y todos los colombianos en la construcción de lo que se define las líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo. Es importantísimo que podamos apropiarnos del Plan de Desarrollo y defender este gobierno del cambio que ha tenido, digamos, diferentes líneas de apuesta, pero sobre todo un compromiso, hay que plantearlo de esta manera, también un compromiso con la defensa del medio ambiente y tomar decisiones para combatir el cambio climático. Hay que tener confianza en las decisiones que se toman en el gobierno nacional, que van dirigidas a proteger los derechos de la mayoría, de esas mayorías olvidadas, de las y los más pobres de nuestro país, y pues así será. Entonces, a defender el gobierno del cambio. En su pañuelo, entre corpiño lleva guardada la información, pisa firme. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos al profesor José Ramón Llanos con la voz del análisis
haciendo referencia a la calle como el escenario natural de la movilización social y popular para derrotar a la ultraderecha y la clase corrupta. Bienvenido y buenos días, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y escuchas de La Voz Educadora. El comentario en esta ocasión pudiera llamarse la calle, el escenario natural de la derrota de la derecha y del triunfo de la izquierda y los sectores democráticos. En efecto, hemos visto desde mediados del siglo pasado que toda vez que la derecha y la extrema derecha han tratado de arrinconar al pueblo, en las calles ha logrado derrotarla. Recordemos, por ejemplo, la derrota de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla en los años 50 del siglo XX. Recordamos cómo el pueblo echó atrás la política regresiva de López Michelsen en 1977 con el Gran Paro. Y ahora la juventud, hombres y mujeres, el movimiento sindical y el movimiento popular en los años 19, 20 y 21 en la calle logró consagrar la victoria, cuyos resultados se obtuvieron en las elecciones parlamentarias y presidenciales del presente año. Ahora la derecha ha manipulado al pueblo, como siempre, con mentiras y con historias fantasiosas, ya que no tiene legítimos argumentos ni temas para oponerse a las propuestas de la izquierda. Hemos visto incluso vendedores ambulantes alegando que se les va a quitar la pensión que no tienen y que no tendrán. Por esa razón, el martes, el Dios de la guerra, no lo olvidemos, el pueblo otra vez se lanzará a las calles a ratificar su apoyo al gobierno del pacto histórico encabezado por Gustavo Petro y además a recordar que el pueblo, que las calles y plazas siempre serán el escenario natural de sus triunfos y el espacio también para expresar su apoyo a las políticas progresistas de Gustavo Petro. Más ahora, cuando ha demostrado que es un presidente diferente a todos los anteriores. Lo acaba de ratificar en sus propuestas en la COP27 al presentar el decálogo para tratar de detener el cambio climático. Todo el mundo, representado por sus mandatarios, le expresó su apoyo a esta propuesta. Además, una vez más ratificó que Gustavo Petro es no solo el presidente que mejor estudió a este país para llegar al solio de Bolívar, sino que además está planteando soluciones audaces a problemas que no han sido bien encarados por el gobierno de los Estados Unidos, como el del narcotráfico. Por esa razón nos encontramos todos en el escenario de la victoria del pueblo, las calles y plazas de Colombia, el 15 del presente mes. Hasta el próximo domingo. Avanza en Policarpa la estrategia ante el severo régimen del terror. Y es firme su labor de inteligencia contra la reconquista del español. Galopan en su corazón las tropas del libertador. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llegó la hora a la voz literaria con el compañero maestro del distrito Manuel Chamorro, haciéndonos la invitación para acercarnos a la lectura de Extraños llamando a la puerta de Zygmunt Bauman. Pensamiento crítico para entender la crisis de la humanidad. Buenos días y bienvenido, Manuel. Buenos días, Carlos, y al magisterio colombiano. La historia de la humanidad cuenta de los nómadas, grupos de personas que se desplazaban de un lugar a otro con fines de sobrevivencia. Eran migrantes constantes. Hoy, los informes mediáticos sobre inmigrantes, náufragos, gente que huye de las dictaduras, se han convertido en noticias para ganar audiencia. ¿Cuál es la realidad de estas movilizaciones masivas en la actualidad? ¿Quiénes son los verdaderos responsables? Zygmunt Bauman, en su libro Extraños llamando a la puerta, publicado en castellano en 2016, reflexiona sobre este fenómeno. La inseguridad,
Los hombres fuertes, el odio, son algunos aspectos que Bauman analiza y los pone en cuestión. La inseguridad que un Estado evidencia hace que se convierta en peligroso, porque su protección es nula. Por tanto, el pueblo busca un Estado que ofrezca seguridad. Ahora bien, ¿por qué un Estado es inseguro? Simplemente porque no garantiza al pueblo las necesidades básicas, y éste sale a reclamar, y la respuesta de los gobiernos es represión, apoyado por periodistas mediáticos que venden la idea de inseguridad. El espectro del hombre fuerte, dice Bauman, haciendo referencia a Donald Trump, abro comillas, nació de la necesidad que abruma a la gran clase media estadounidense, cierro comillas, afectada por el miedo de caer en la pobreza. En Colombia vivimos un Salvador que nos dejó arruinados, ¿recuerdan ustedes? En el apartado 6 del libro Las raíces del odio, antropológicas y temporales, el autor propone una reflexión a partir de la brecha que existe entre el conocimiento y la conducta moral. La mentira repetida por los poderosos se convierte en verdad y el control que ejercen sobre sus seguidores llega al punto de hacer odiar a su mismo pueblo y termina en migración. Extraños llamando a la puerta es un libro que ubica al lector en la actual crisis de la humanidad y su propuesta radica en aceptar la interdependencia y la cooperación para sobrevivir. A mis colegas de filosofía, de lectura crítica y amantes de la lectura, este libro facilita elementos para comprender la realidad social del mundo. Un resto feliz domingo. Miren, allá va la pola, envuelta en su pañuelo, entre el corpiño lleva guardada la información. Actualidad. Actualidad. Miembros de la unidad de víctimas son amenazados por denunciar que la anterior dirección de estupefacientes arrendaba bienes incautados a la mafia a 5.000, 10.000 y 15.000 pesos mensual. Escándalo en la gobernación de Santander. Se pagaron 87.000 pesos por hamburguesas para eventos de los funcionarios. A la fecha, el gobernador Aguilar guarda silencio. La reforma tributaria aprobada proyecta el desarrollo rural con apoyo al pequeño agricultor, inversión en educación, salud y desarrollo de vías terciarias. Estudio de ONG canadiense concluye que la pobreza lleva a bajos niveles de educación y como consecuencia informalidad laboral y desempleo para los más pobres. La presidenta de la Cámara Colombo-Venezolana de Comercio afirmó que la exportación de manufacturas a Venezuela genera empleo en Colombia, favoreciendo a los pequeños industriales. El discurso del presidente Petro en Egipto se concreta en que las sociedades deben adaptar sus economías al cambio climático y al cuidado del medio ambiente. La resistencia por su pueblo dio la vida en la flor de su belleza, que no muere tu conciencia, Policarpa Salabarrieta. Miren, allá va la pola, envuelta en su pañuelo. Bueno, y en el marco de los 40 años del gran movimiento pedagógico nacional en Colombia, lo mismo que en el marco del Día Nacional de la Mujer Colombiana, y en el desarrollo de esta gran movilización nacional en respaldo a los vientos de cambios que ya se están presentando con este gobierno del pacto histórico y las fuerzas alternativas de la nación. Así que la cita el día martes 15 de noviembre es en las calles. En Bogotá, en el Parque Nacional, a partir de las 9 de la mañana. Cualquier pregunta, aporte o sugerencia a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en YouTube o en Facebook con Voz Educadora. Así que nos vemos en las calles. Que sigan pasando un resto de puente muy feliz. Un abrazo para todos y para todas y chao, chao. Miren, allá va la pola,
envuelta en su pañuelo, entre el corpiño lleva guardada la información, pisa firme. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.